¿Qué tal? Buenas noches, feliz año, amigo televidente. Un placer estar con ustedes en esta primera edición del 2018 de FETV Diario. Les saludamos con mucho gusto a Adaluz Sanjur y Lourdes Rivera. ¿Qué tal, Adaluz? Buenas noches, Feliz Lourdes. año. Feliz año para ti, feliz año para todos nuestros televidentes. Y bueno, vamos a arrancar de inmediato con los titulares. Estos son los titulares para hoy martes 2 de enero de 2018. Presidente Juan Carlos Varela presentó ante la Asamblea el informe de los 3 años y medio de gestión de su gobierno. Diputada Zulay Rodríguez denuncia compra de votos por ratificación de las 2 nuevas magistradas. ETESA anuncia alerta por lluvias continuas para los próximos días. En las internacionales, líder norcoreano solicitó implementar su programa nuclear balístico. 21 muertos deja ola de protestas en contra del gobierno iraní. Esto es FETV Diario. Iniciamos. Tenemos que el presidente Varela envía mensaje a la nación en medio de la instalación de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. O el chantaje de liderazgos insensatos que llevaron a este país a una confrontación. Este martes el presidente de la República, Juan Carlos Varela, como todos los años, rindió un informe a la nación de los logros de su administración durante el 2017 y los retos que tiene el gobierno para el 2018. Pudimos aumentar la beca universal, llevar el beneficio del programa de 120 a los 70 a 65 años, duplicar el salario de los maestros de 650 balboas a 1.300, aumentar el salario de las enfermeras, médicos y personal de salud en un 30%, incrementar el salario de los miembros de la fuerza pública y el salario mínimo de los funcionarios del gobierno a 600 balboas. Varela recalcó que es un hombre de paz y destacó que estará siempre dispuesto a luchar por el bien del país. Consciente de que la mejor guerra es la que no se pelea, pero que siempre estoy dispuesto a luchar las batallas necesarias para avanzar en una agenda que traiga paz social, progreso y prosperidad para todos los panameños. En este sentido, el mandatario de la República dijo que el principal adversario de los partidos de oposición son los problemas sociales del país. La oposición es importante en toda democracia, pero debe entender que su adversario principal son los problemas que afectan al pueblo. El debate de ideas es constructivo. Todos están en su derecho a discrepar, pero no es correcto atacar diariamente la imagen de Panamá. A la administración de Varela le queda alrededor de 1 año y medio de gestión. El mandatario indicó que no permitirá que narcopolíticos empantanen el futuro de Panamá e hizo un llamado a los medios de comunicación social para que divulguen lo positivo del país. Hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación. Respeto y entiendo que las pantallas reflejen los problemas del país, pero es importante también que divulguen los resultados positivos que se logran gracias al trabajo honesto de todos los panameños, que también se refleja en los resultados de sus empresas. A su salida del Pleno de la Asamblea Nacional, Varela hizo un breve alto para brindar algunas palabras a los medios de comunicación social. La oposición dice que no va a ratificar a la magistrada. Tenemos que ser responsable de la Asamblea. El Ejecutivo cumplió con la asignación. Hay negociaciones. Feliz año a todos. Con cámara de Oliver Gil, Ramsés Betancourt, FETV Diario. Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Democrático, Zulay Rodríguez, afirmó que se están dando negociaciones para la supuesta compra de votos en la elección de las magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Hace 2 años, cuando estaba en la escogencia de Rubén de León, había un compañero mío, Samir Gozaine, que nos enseñó el celular antes y nos dijo, miren los ofrecimientos que me están dando. ¿Dinero? Y, bueno, de ¿Puesto? todo. ¿Qué era? De todo, aquí se da de todo. Ustedes saben que
que se da. Entonces, al día siguiente el compañero, a pesar de que nos había enseñado el chat, me desmintió públicamente. Ninguno te lo va a aceptar. Ellos le tienen mucho temor al órgano ejecutivo. Y así será con la ratificación de las dos magistradas. Ellos están comprando tiempo porque en este momento no tienen los votos. Hicieron una consulta, una participación ciudadana, fueron 67 personas, 4 allegadas al gobierno que tenían hasta el guión escrito, lo dijeron muy mal, y las otras 63, ojo, que no eran ni siquiera de partidos políticos, asociaciones, gremios, personas independientes, abogados, litigantes, dijeron no al nombramiento de ambas magistradas. Nosotros sabemos que las magistradas van a encubrir, van a garantizar la impunidad en este momento de todos los señalamientos de 3 personas, incluso allegados al presidente Juan Carlos Varela, sobre el caso Odebrecht. Ellas están ahí para hacer el trabajo y los mandados que le diga el presidente Juan Carlos Varela. Y tenemos que el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, defendió las designaciones de Zuleika Moore y Ana Lucrecia Tovar de Sarac para ocupar los puestos en la Corte Suprema de Justicia. Los planteamientos en contra han sido planteamientos meramente políticos. El caso de la licenciada Moore, el hecho de que ella como fiscal evidentemente ha pisado callos, ella ha sido implacable en la persecución del delito y eso evidentemente ha incomodado a ciertos sectores. Y en el caso de la licenciada Tovar de Sarac, básicamente las críticas vienen por el hecho de que pues, está casada con el ex viceministro de Economía, que eso en nada la inhabilita para ocupar el cargo. Bien, en este mismo tema, las consultas públicas para la ratificación de las magistradas de la Corte Suprema de Justicia podrían reiniciar este miércoles. Con el inicio de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional de Diputados, deberán reiniciar las consultas ciudadanas en torno a la ratificación de Ana Lucrecia Tovar de Sarac y Zuleika Moore para llegar a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esta ratificación se está complicando, ya que este martes diputados miembros del PRD y Cambio Democrático recalcaron que no votarán a favor de estas ratificaciones. Todos hemos tomado la decisión de votar con la línea del partido, ya que ha sido una línea discutida. ¿No hay sorpresa entonces? ¿No va a haber sorpresa, señor? No, yo no he tenido contacto con nadie del gobierno, como usted sabrá, yo nunca he sido cercano a esta administración. Hasta ahora la bancada del CD mantiene firme su posición y no descartan que algunos diputados puedan traicionar la línea del partido. En la Asamblea hemos visto de todo a lo largo del tiempo y del proceso que nos ha tocado estar aquí. Sin embargo, pues por primera vez yo veo una bancada unificada en este tema y que vaya a pasar el día de la votación, pues solo lo sabremos ese día, pero en definitiva, hasta el momento ha habido una postura muy clara de parte de la mayoría de los diputados de Cambio Democrático respecto a este tema. El diputado Adolfo Valderrama señaló que actualmente el partido panameñista no cuenta con los votos suficientes, pero confía en que se llegará a un consenso con los demás diputados. Yo creo que esta asamblea le toca jugar el rol de consenso y debate y el partido panameñista va a jugar ese rol y en esas expectativas está conversar en ambas bancadas los diferentes diputados de que puedan cambiar su opinión sin llegar a tener la percepción de que ha habido intereses detrás de ese cambio de opinión que al final va a ser el otro debate en cuanto a imagen de cada uno de los colegas diputados. En medio de su discurso, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, señaló que Tovar de Sarac y Zuleika Moore son mujeres honestas para ser magistradas en la Corte Suprema de Justicia. He presentado ante esta asamblea la postulación de 2 mujeres honestas y solventes profesional y éticamente para ocupar el cargo de magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Se espera que las consultas públicas para la ratificación de las designadas a magistradas de la Corte Suprema de Justicia reinicien este miércoles en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Diputados. Con cámara de Oliver Gil, Ramsés Betancourt, FTV Diario. Ya nos acompaña el profesor Edwin Cabrera con el análisis de hoy. En esta ocasión, el tema a tratar, el discurso del presidente Varela sobre sus 3 años y medio de gestión. Profesor, buenas noches y feliz año. Buenas noches, Lourdes. Feliz año, Ada. Feliz año, amigos televidentes. Y efectivamente, como lo habíamos ya advertido en el último análisis del año, el año pasado, y reiniciamos hoy 2 de enero pues con la instalación del periodo ordinario de sesiones de órganos legislativos.
En él iba a ocurrir lo que en efecto todos hemos podido comentar durante el día de hoy, el discurso del presidente. Yo les confieso que hace años, pero bastantes años atrás, yo dejé de tener expectativas por los discursos de los presidentes de la República porque usualmente los presidentes utilizan esta tribuna solo para hablar de lo que ha sido la ejecución, que en buena medida el discurso de todos los 2 de enero es eso, de qué se hizo durante el año que finalizó. Pero mi expectativa siempre está en función de qué se va a hacer en lo que queda de la administración cada 2 de enero. Y hace años que los presidentes hablan muy poco de eso, solamente hablan de lo que han hecho. Lo que han hecho todo lo hemos visto y claro que nos genera una expectativa. A ver, nos genera una expectativa todo el tema justicia, pero no el tema de justicia porque el presidente de la República, en esta oportunidad Varela, o todos los que han pasado, o todos los que están por venir, no queremos que se inmiscuya en la justicia, pero lo que sí queremos es que le garantice a la justicia 2 elementos fundamentales. El presupuesto para que funcionen con toda la tecnología y todo el personal necesario, los investigadores le hace el Ministerio Público, así como los administradores de justicia, los jueces, y por otro lado, la no intervención en el sistema de justicia. Con esas 2 cosas que nos hablaran los presidentes cada 2 de enero que llegan allí, probablemente algunos estaríamos satisfechos, pero no se habló de eso, y en momentos en donde la justicia está muy llevada y muy traída y muy cuestionada en cuanto a la labor que hace en función del escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica, no de Panamá, de Latinoamérica, pero con una particularidad, que en otros países de Latinoamérica van a un ritmo mucho más acelerado que el que va a la justicia nuestra. Eso en el tema de la justicia. Me frustró un poco que no escuché nada de materia de educación. La educación sigue siendo un elemento fundamental para el desarrollo del Estado panameño y de cualquier Estado del mundo. Y de eso no hubo mención. No lo que ya hayan hecho, en lo que debemos esperar. Panamá, y lo hemos analizado aquí con ustedes, tiene muchos retos en un futuro inmediato. Y si no tenemos a la suficiente cantidad de gente preparada para esos retos, entonces sí es verdad que vendrá un desplazamiento por parte de los extranjeros hacia los panameños. No escuchamos hablar nada de educación. Un elemento, entre otros, que, cuidado, me dejó preocupado, lo dije yo desde esta mañana cuando lo analicé en Radio Panamá y lo reitero hoy aquí en FTV porque es un tema que tiene que ver con nosotros los medios de comunicación social. Y si bien es cierto, yo pudiera interpretar lo que el presidente Varela quiso decir en su discurso, eso pudiera yo dar mi propia interpretación, lo que es cierto es que lo dijo y se lo dijo al país. Y algunos han sentido un tono de reclamo, pero es que, amigos televidentes, los medios de comunicación social estamos para efectivamente informar, para comunicar, pero no para hacer relaciones públicas. Y eso, caramba, ¿cuánto le cuesta a los políticos entender eso? Nosotros los gobernados no tenemos por qué estar aplaudiendo todos los días la labor que hacen los gobernantes, porque para eso ellos están allí, para gobernar. Y a nosotros los gobernados nos corresponde juzgar lo que nuestros gobernantes están haciendo, no aplaudir, porque esa es su labor. Ellos salieron un día a pedirnos el voto, el presidente, los diputados, los alcaldes, los representantes, y salieron favorecidos con la voluntad popular. Entonces, si salieron favorecidos, tienen que ir a hacer su trabajo. Me parece que fue introducir un elemento perturbador, ese párrafo que tiene que ver con los medios de comunicación social en general y las televisoras en particular. Por otro lado, también me quedé esperando el tema de, bueno, Colombia, OCDE, Unión Europea. Pensé que hoy el presidente le iba a dar camino, nos iba a marcar el camino a los panameños de cómo vamos a reaccionar frente a esos temas. En materia de relaciones exteriores, solo habló de algo que efectivamente ha sido un logro de esta administración, que fue el establecimiento de relaciones con la República Popular de China. Pero, bien por eso, gancho. Pero, reitero, Colombia, OCDE, Unión Europea, ¿cuándo el gobierno nos va a decir a los panameños cuál es el camino a seguir? ¿Por dónde vamos? Yo me quedé esperando eso. Es decir, estos discursos generan una expectativa, pero
también plantean un desaliento porque se queda uno esperando una cantidad de temas. Cosas que llamaron la atención, evidentemente, la ausencia del magistrado Ayub Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, que yo sepa a esta hora, a lo mejor puede que sí, pero a esta hora yo no me he enterado de que hayan dado una explicación de por qué estuvo ausente el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Notoria también las sillas vacías de los 3 magistrados del Tribunal Electoral y el hecho de que tan solo habían 4 de 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? ¿Hay alguna diferencia entre los órganos del Estado? ¿Hay alguna ausencia justificada? No lo sabemos porque aquí nadie nos explica nada. Pero bueno, nunca se nos olvide, estamos en Panamá. En el segundo bloque vamos a continuar con este tema, pero ahora la reacción de la oposición, en este caso el partido PRD, dio una conferencia de prensa reaccionando al discurso. Y sobre eso vamos nosotros a analizar con ustedes lo que se dijo en esa conferencia de prensa del PRD. Continuamos. Así es, muchísimas gracias, profesor Cabrera. Más adelante pues estaremos muy pendientes de este segundo análisis para hoy. Y bien, vamos a conocer cómo anda el mundo con el inicio del año en las notas internacionales. Tenemos que el líder de Boko Haram reapareció en un mensaje de fin de año reivindicando a su organización terrorista los últimos atentados ocurridos en Nigeria. El líder del grupo yihadista Boko Haram, Abubakar Shekau, reivindicó una serie de ataques en el nordeste de Nigeria durante las fiestas de fin de año. Es el primer mensaje en video del líder desde agosto, en medio de una ola de violencia que ha puesto en duda la afirmación del gobierno nigeriano de que el grupo yihadista fue derrotado. Las tropas nigerianas, la policía y los que crean malicia contra nosotros no pueden hacer nada contra nosotros y no ganarán nada. El 31 de diciembre, 35 leñadores a los que el grupo yihadista acusaba de espiar para el ejército y milicias civiles fueron abatidos. Boko Haram está ahora dividido en 2 facciones rivales, la de Shekau y la que dirige Abu Musab al-Barnawi, reconocida por el grupo Estado Islámico. Desde su estallido en 2009, el conflicto ha dejado más de 20.000 muertos y 2 millones de desplazados. El Parlamento de Israel aprobó un proyecto de ley que, según expertos en diplomacia, complicará aún más la posibilidad de una solución pacífica al conflicto israelo-palestino. El Parlamento israelí aprobó el martes un proyecto de ley que dificulta una eventual división de la soberanía de Jerusalén entre Israel y los palestinos si se alcanzara un acuerdo de paz. El proyecto prevé que cualquier cesión de una parte de Jerusalén a los palestinos debe ser aprobada por 2/3 del Parlamento israelí. La nueva norma complica aún más la esperanza de una solución de 2 estados en el conflicto israelo-palestino, menos de un mes después de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Israel ocupa Jerusalén Este y Cisjordania desde la guerra de 1967. El 30 de julio de 1980, el Parlamento israelí aprobó la anexión de Jerusalén, decisión condenada pocos días después por el Consejo de Seguridad de la ONU. Israel considera que su capital es el conjunto de Jerusalén, indivisible, mientras que los palestinos aspiran a que Jerusalén Este sea la capital de un futuro Estado. Y continúan las protestas en Irán, que hasta la fecha han dejado 21 muertos. Según la televisión estatal, la última víctima de las manifestaciones de este lunes fue un policía. Nuevas protestas estallaron el lunes al caer la noche en Irán, donde un policía recibió un disparo mortal, según la televisión estatal. La policía detuvo a varios manifestantes antes de que la calma regrese a la capital. 10 personas habían muerto un día antes en disturbios en todo el país. Fue la 5ª jornada de desmanes en varias ciudades, que comenzaron con protestas contra el poder y las dificultades económicas y que han dejado 13 muertos y cientos de detenidos. Frente a las protestas antigubernamentales, también hubo manifestaciones en apoyo al poder en varias ciudades del país. El presidente Hassan Rouhani había afirmado que el pueblo iraní responderá a los alborotadores.
El gobierno limitó el acceso a las redes sociales y bloqueó Telegram e Instagram, utilizadas para convocar a manifestarse. Y continuamos en Irán porque durante un encuentro con viudas de guerra y familiares, el ayatolá Ali Jamenei acusó a los enemigos de su país de promover las protestas contra el poder y las dificultades económicas que actualmente afronta Irán. El guía supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, rompió el martes su silencio sobre la ola de protestas en el país. En los sucesos de los últimos días, los enemigos se han unido y están usando todos sus medios, su dinero, sus armas, sus políticas y sus servicios de seguridad para crear problemas para el régimen islámico. 21 personas murieron desde el jueves cuando comenzaron las manifestaciones en Mayad contra las dificultades económicas y el poder. Las protestas se han extendido por todo el país. En su discurso de Año Nuevo, el líder norcoreano Kim Jong-un solicitó implementar su programa nuclear balístico. También le recordó a los Estados Unidos que el botón nuclear siempre está sobre su mesa. El líder norcoreano Kim Jong-un instó el lunes a aumentar la producción de cabezas nucleares y misiles. En su mensaje de Año Nuevo, aseguró que su país puede afrontar cualquier amenaza nuclear de Estados Unidos. Todo Estados Unidos continental está dentro de nuestro rango nuclear. El botón nuclear siempre está en mi mesa. Estados Unidos debe darse cuenta de que no es un chantaje, sino la realidad. Corea del Norte intensificó en 2017 sus programas nuclear y balístico, pese a las múltiples sanciones de la ONU. El régimen asegura que sus ambiciones nucleares responden a la necesidad de defenderse ante Estados Unidos, ya que considera que maniobras como las que lleva a cabo ese país con las fuerzas surcoreanas son ensayos para una futura invasión de su territorio. Bien, queridos amigos, vamos a realizar nuestra primera pausa comercial y al volver tenemos más para informarles. Siga con nosotros, esto es FETV Diario. Y de vuelta con las noticias, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato con las notas eclesiales. Iniciamos este segmento con un resumen de los 6 primeros meses del 2017 y todo el trabajo pastoral del Santo Padre, el Papa Francisco, durante la primera mitad del año pasado. La primera gran ceremonia del año fue el bautizo de 28 bebés en la Capilla Sixtina. Uno de los encuentros más importantes de enero fue este con jueces antimafia y antiterrorismo. También Francisco celebró esta misa solemne por los 800 años de la Orden de los Dominicos. Entre los visitantes ilustres del mes, el Papa se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas. En febrero, el Papa se reunió con miles de empresarios de economía de comunión. Por eso, el Papa aseguró que el trabajo del empresario va mucho más allá del aspecto lucrativo. También en febrero, el domingo que se celebra la Jornada por la Vida, el Papa denunció que tras el aborto y la eutanasia se esconde una idea equivocada de compasión. Uno de sus últimos encuentros del mes fue con este grupo católico que se ocupa de atender a personas discapacitadas en Italia. El mes de marzo comenzó el miércoles de ceniza y el Papa asistió a la tradicional ceremonia de inicio de Cuaresma en una basílica de Roma. El Papa viajó a Milán a final de mes. Fue un viaje breve, pero le dio tiempo a hacer muchas cosas. Por ejemplo, almorzó con este grupo de presos en la cárcel. También se encontró en el estadio de San Siro con más de 80.000 jóvenes. Lo más importante fue la promesa que les arrancó, la de no hacer bullying ni humillar a otros niños. El Papa comenzó la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro. El Jueves Santo, Francisco visitó la cárcel italiana de Paliano y lavó los pies a los presos.
Al día siguiente, presidió la Pasión de Cristo en la Basílica de San Pedro y rezó postrado en el suelo. Esto se hace tradicionalmente como símbolo de penitencia y adoración a la cruz. El domingo de Pascua se notó la alegría en San Pedro. La plaza se llenó de peregrinos felices de celebrar la resurrección. En abril el Papa viajó a El Cairo, donde fue recibido con honores por el presidente Abdel Fattah al-Sisi. El primer día también mantuvo un encuentro histórico con Teodoro II, con quien firmó una declaración que reconoce que una persona que decida pasar de una confesión a otra no necesitará volver a bautizarse. También visitó al imán Ahmed Al-Tayeb, el líder de la Universidad de Al-Azhar, la institución más importante del Islam suní. Mayo comenzó con uno de los viajes más espirituales del pontificado de Francisco, Fátima. Visitó el lugar donde hace 100 años se apareció la Virgen y allí canonizó a 2 de los videntes, puso en manos de María el destino de la humanidad. Los portugueses recibieron a Francisco con entusiasmo y junto a él rezaron en silencio en lo que se convirtió en la imagen del viaje. En mayo, el Papa mantuvo uno de los encuentros más esperados del año con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En mayo, el Papa también se reunió con los presidentes de Irlanda y Canadá, aunque el último mensaje que dejó este mes no lo pronunció ante un político, sino ante decenas de trabajadores, empresarios, sindicalistas y desempleados. Fue durante su visita pastoral a Génova, en el norte de Italia. El Papa comenzó el mes de junio con este encuentro en el Circo Máximo de Roma con 50.000 peregrinos de 122 países. Son del movimiento Renovación Carismática, que cumple 50 años. En junio llegaron en tren al Vaticano cientos de niños de zonas afectadas por terremotos en Italia. El Papa se sentó con ellos para conocer sus historias. Sono stati difficili. A principios de mes le visitaron 6 obispos de Venezuela para explicarle de primera mano la dura situación del país. Precisamente a finales de mes el Papa nombró otros 5 nuevos cardenales. Después de la ceremonia, los nuevos purpurados fueron a visitar a Benedicto XVI, que les bendijo muy sonriente. Mucha actividad del Papa Francisco durante el 2017 y eso que solo fue la mitad del año. Y bueno, con el inicio del nuevo año, el Papa celebró la primera misa con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, mismo día de la Jornada Mundial de la Paz 2018, dedicada a migrantes y refugiados. El Papa comenzó el año nuevo con esta misa en la Basílica de San Pedro. Recordó que el primer día del año los católicos celebran la fiesta de Santa María, Madre de Dios, y tuvo una intensa homilía sobre la Madre de Jesús. El Papa recordó que Dios se encarnó no solo para estar con nosotros, sino para ser como nosotros. El Papa dijo que a pesar de todos los problemas y de las dificultades de la vida, nada ni nadie podrá robar la certeza de que cada hombre y cada mujer es hijo de Dios y que Dios lo ama. Por eso propuso a los cristianos que cada día se reserven unos instantes de silencio para meditar esta realidad. Además, el Papa pidió a la Virgen que custodie los corazones de las personas para que no pierdan la paz. Era la Jornada Mundial de la Paz que este año se dedica a los emigrantes y refugiados. Para conmemorarla, el Papa difundió esta dramática fotografía. Es de un niño que tras la bomba atómica de Nagasaki espera su turno en el crematorio para entregar el cadáver de su hermano. En el reverso de la imagen junto a su firma, el Papa escribió las palabras «El fruto de la guerra». Bien, en otro asunto, tal y como habíamos anunciado, nuestra enviada especial Yasmín Jiménez desde Medjugorje nos tiene un reporte especial de cómo se vivió el Año Nuevo desde este lugar de paz y conversión, con la gran vigilia de oración. Lejos del bullicio de las fiestas de fin de año, la comunidad católica de Medjugorje despidió el 2017 con una tradicional vigilia oración por el Año Nuevo. Feligreses de distintas naciones se congregaron en las inmediaciones de la parroquia Santiago Apóstol para participar en la programación que inició con el Santo Rosario. Tal es el caso de Ángela. Intento tomar todo lo que pueda de esta experiencia, porque en lo que respecta a la fe, creo que es lo más profundo, es lo más verdadero. Y no sé, pasar el año aquí me parece una oportunidad grandísima. Después de que otros años, antes de ser seminarista,
yo he pasado la Nochevieja, como estábamos comentando antes, pues haciendo las fiestas de los jóvenes y eso, con bebida y con cosas que al final te dejan vacío. Y poder pasarlo aquí con el Señor, como decía Ángel, pues la verdad es que es una maravilla. Espero ser curada en espíritu. La parte exterior de la iglesia también fue el escenario para la representación en vivo del nacimiento por jóvenes de la Asociación Cristiana Cenáculo, que alberga a más de 1.800 muchachos que desean encontrar un sentido a sus vidas. Familias participaron con mucho entusiasmo para apreciar la puesta en escena de los miembros del Cenáculo, organización que está distribuida entre 27 hermandades entre Europa y América. Entrada la noche acudían más feligreses para celebrar la vigilia de oración. A pesar de las bajas temperaturas, esto no fue obstáculo para asistir a esta cita. En medio de un ambiente de paz y serenidad, miles de feligreses se congregaron esta noche en la iglesia Santiago Apóstol para celebrar la vigilia de Año Nuevo y la Santa Misa. Ante la gran concurrencia, los feligreses debieron ubicarse en el Salón Beato Juan Pablo II y en los laterales de la iglesia. En los rostros de los peregrinos se podía apreciar la fe que vibraba en los corazones dispuestos para recibir un nuevo año lleno de paz, esperanza y amor. Es fin de año y qué mejor forma de pasarlo que con el Señor y esperar un nuevo año con su presencia, ¿no? Vengo a renovar mi fe con Dios y que la Virgen bendiga nuestra relación, ya que planeamos casarnos. Bueno, yo pues daría un mensaje principal y es ser valientes. O sea, yo creo, bueno, más que creo, realmente pues he sentido esa inspiración de que la Virgen y Jesús están con nosotros. Y nosotros solo tenemos que decir que sí, dejarnos llevar y confiar. Desde Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, con cámara de Alex Carbonell, Yasmín Jiménez, FETV Diario. Muchísimas gracias a Yasmín por este reporte especial. Pasamos ahora a plano local porque nuestro país, específicamente la diócesis de Chitré, tiene dos nuevos sacerdotes. Los nuevos presbíteros son el padre Reinaldo Díaz, proveniente de Guararé, y el padre Agustín Córdoba, de Santo Domingo de las Tablas. Fueron ordenados por el obispo de la diócesis de Chitré, Monseñor Rafael Valdivieso Miranda. Los nuevos sacerdotes estarán trabajando al servicio de la comunidad, sobre todo en miras de la próxima Jornada Mundial de la Juventud y la prejornada que se estará realizando en esta región del país. Es una bendición grande, la emoción que siente un obispo, siente el presbiterio, siente la comunidad, es un gozo tremendo y por lo tanto es una de las bendiciones más grandes. Ya San Carlos Borromeo decía, si el pueblo supiera lo que vale un sacerdote para la comunidad, todo lo que un sacerdote con su predicación, con el acompañamiento, los distintos movimientos dentro de la parroquia, es una bendición grande. Por eso para nosotros experimentamos hoy la alegría de dos nuevos sacerdotes. Cuando una persona tan llena de Dios y tan viva en su presencia ora por nosotros, sabemos que su oración es fuerte y es grande ante nuestro Dios. Así que ha sido una experiencia grandísima porque todos estos santos, los cuales están en la presencia del Señor, le piden a Él por nosotros, para que seamos capaces de entregar la vida por completo a su presencia y servirle a su pueblo. Yo siento que el Señor ha estado en mi vida, ha estado caminando conmigo y estará caminando siempre conmigo. Espero transmitirle eso a cada uno de ustedes, el pueblo de Dios, para así que lleguemos a contemplar ese reino de los cielos aquí en la tierra. Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes en sus hogares. Bendiciones. Bien, y cambiamos de asunto. En los próximos días se registran lluvias y vientos fríos por un periodo de 96 horas. Así lo dio a conocer los expertos en meteorología de ETESA. Diversas regiones del país experimentarán
para los próximos días. Condiciones lluviosas durante la temporada seca debido a una baja presión en el sistema. Así lo pronosticó la Dirección de Hidrometeorología de la empresa de transmisión eléctrica ETESA. Vemos que está la incursión de nubosidad. Dentro de un rato probablemente vamos a tener un par de chaparrones sobre la provincia, sobre el área de Panamá Centro. Ya Panamá Oeste también está generándose aguaceros. Provincia de Colón, el sistema de baja que lo tenemos hacia la parte noreste del país, igual manera pues tenemos la influencia del sistema, que es lo que está generando las lluvias, y la proyección que tenemos para las siguientes 96 horas, donde el sistema empieza a bajar, se incrementa el flujo de los vientos, bueno, este es un nivel más alto, se incrementa aquí el flujo de los vientos norte, y realmente pues va a generar las condiciones que... ETESA exhorta a la población a tomar medidas de precaución ante las condiciones climáticas que se registran. También vamos a tener vientos fuertes y oleajes, así que se le exhorta a la población que se dirija hacia las playas o hacia estas áreas, ¿verdad? Tomar muchas medidas de precaución, ya que vamos a tener condiciones significativas, incluso montos de lluvias significativos a lo largo de la vertiente del Caribe y parte de lo que es provincia de Panamá, Panamá Este, norte de Veragua y lo que es también provincia de Coclé. ¿Se espera un frente frío? Es correcto, esta es la temporada en la cual estos sistemas empiezan a bajar. Una vez que ellos bajan por debajo de los 20 grados de latitud norte, si vienen con una alta presión que los acompañe o que los empuje, pues regularmente tienden a bajar hacia nuestras latitudes. Al bajar hacia nuestras latitudes, él genera entonces condiciones significativas o de mal tiempo a lo largo de la vertiente del Caribe y lo que es la parte montañosa de la provincia de Chiriquí. ¿Cuáles son las provincias que se verán más afectadas? Bien, como hice mención anteriormente, las provincias serían provincia de Chiriquí, sobre tierras altas, provincia de Bocas del Toro, tenemos la parte norte de la provincia de Veragua, provincia de Colón, provincia de Panamá, también la afectación va a estar incursionando nubosidad generando lluvia, igual forma la provincia de Coclé. Para febrero y marzo se pronostican un fortalecimiento de los vientos noreste, propicio para que existan altos niveles de brillo solar y escasa cobertura de nubes, lo que influye en el establecimiento de condiciones cálidas con temperatura elevada. Con cámara de José Pérez, Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Bueno, ya lo sabe, a tomar las debidas precauciones. Cambiamos de tema porque la vicepresidenta de Panamá, Isabel Sainmalo de Alvarado, se refirió este martes a la reciente inclusión de la lista negra europea de Panamá. Durante el año 2017, Sainmalo afirmó que esta inclusión no afectará a nuestro país. La inclusión de Panamá en la lista de la Unión Europea responde a un tema muy puntual, muy específico que tiene que ver con la legislación de call center, un tema que nosotros consideramos fue una comunicación no oportuna entre la Unión Europea y Panamá porque los ajustes que habría que hacer son mínimos, no representarían ningún cambio sustancial a ese régimen que afecte en lo más mínimo el devenir, la actividad del mismo, y son ajustes que nosotros estábamos preparados para hacer y así lo habíamos compartido, así es que yo visualizo que eso va a cambiar en el futuro próximo. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una breve pausa. Al regresar, el profesor Cabrera analizará el tema de la conferencia de prensa del PRD en torno al discurso del presidente Varela en la Asamblea Nacional. Todo esto y mucho más al volver. Ya volvemos. Regresamos. Les decía que hoy pasó algo que en democracia debe ocurrir y ojalá sea una constante. Y en ese sentido tengo que reconocerle al partido PRD que como partido de oposición, minutos después que terminó el presidente Varela de dar su discurso en la Asamblea, convocó una conferencia de prensa para reaccionar. Eso es lo que ocurre en una democracia activa. El presidente plantea un discurso a la nación y la oposición
reacciona y da su propia visión del discurso. Bien por eso. Eso estuvo bien. Lo que no está bien, o está mal, dicho de otra forma, es que nuevamente el PRD hace una serie de señalamientos muy puntuales y muy directos, ya no al discurso, que es lo correcto, como debe ocurrir en democracia, que la oposición haga contrapeso al gobierno, sino que reitera las acusaciones hacia Varela en el escándalo de Odebrecht. Yo no sé si usted o yo, no sé cómo pensamos todos los panameños, si Varela tiene responsabilidad o no en el escándalo de Odebrecht. Lo que yo sí sé es que Juan Carlos Varela es el presidente de la República y en consecuencia, si el partido de oposición, en este caso el PRD, tiene elementos que lo hagan concluir que el presidente de la República está involucrado en el escándalo de Odebrecht, entonces el partido PRD tiene que hacer lo que se hace en toda democracia, y es poner la denuncia formal ante el órgano legislativo, que es el que investiga y juzga al presidente de la República, tal y cual lo establece la Constitución. Y entonces la pregunta es, si el PRD hoy, en ese discurso, en esa conferencia de prensa, reitera sus señalamientos al presidente de la República, ¿por qué no pone la denuncia? O simplemente es un discurso político más. Hace unos minutos, aquí mismo en el informativo, escuchamos a una diputada del PRD también hablar de compra de votos para la ratificación de las dos nominadas a magistrada de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que se impone si usted tiene las evidencias? Si usted está en un país serio, si usted es miembro de una comunidad política seria, y en este caso en particular de un partido político serio, ponga la denuncia. No solamente lo haga a través de los medios, porque los medios al final de la historia lo que hacemos es reproducir las declaraciones que los políticos hacen. Pero no somos entes ni de investigación ni de juzgamiento. Somos gente de información. Entonces, no entiendo. Esta parte de la actitud del PRD de reiterar denuncias contra el presidente de la República y no poner la denuncia formal en la Asamblea, no la entiendo. Porque en democracia, reitero, amigos televidentes, el contrapeso funciona de esa manera y no nada más de boquilla. Si hay elementos suficientes para llevar a juicio al presidente, llévenlo. Por la tranquilidad del país, el país se lo merece. Porque yo creo que el país que no tiene nada que ver con los partidos políticos, el país que no tiene nada que ver con los tres órganos del Estado, que probablemente somos la mayoría, está reclamando que por alguna vez en la vida, con un escándalo de esta magnitud, la justicia funcione. A ver, cuidado, con dos. Cuidado, porque es que el escándalo de Odebrecht, si bien es cierto, es el escándalo más grande de la historia de Latinoamérica, eso es un hecho cierto, no es menos cierto que la administración pasada se han señalado y se han acusado una determinada cantidad de funcionarios y algunos voceros del gobierno e incluso el Ministerio Público dicen que el robo a las arcas del Estado anda por cientos de millones de dólares y algunos llegan hasta 1.500 millones de dólares. Todavía los panameños no terminamos de saber cuál es la cifra, ni cuán cierto, ni cuán falso, ni cuán culpables o cuán inocentes son a todos los que están acusados. Entonces, la oposición le corresponde hacer el papel ya ahora no solo de denunciar, sino de crear las condiciones para que la justicia funcione. Porque en la medida que la justicia siga sin funcionar, como está actualmente sin funcionar, y los escándalos de Odebrecht por un lado y los escándalos de robos en administraciones anteriores se mantienen y no hay una sola condena, no hay todavía. Lo único que eso trae es zozobra, intranquilidad, desasosiego en una sociedad. Y usted sabe que trae eso como consecuencia, que el día de las elecciones, que ya tienen fecha, primer domingo de mayo del año 2019, llega un electorado tan disgustado y
tan molesto con el estado de cosas y con la partidocracia que entonces termina dándole el voto al anticandidato, al antipartido, al antisistema. Si quiere ponerle nombre, Hugo Chávez en Venezuela, como muchos otros ejemplos más. Pero nada más para poner un ejemplo aquí cercano. Eso ocurre. Y nosotros los panameños no estamos vacunados contra eso. Eso puede ocurrir. Y cuidado, que aquí me tendré que parar yo a defender la decisión de la mayoría del electorado en democracia. Otra cosa es que no me gustara que eso ocurra. O sea, me gustaría que ganara alguien que, siendo crítico del sistema, entiende la democracia y entiende el respeto a las instituciones. Pero si es alguien que va a desmoronar o a destruir todo lo que hay sobre pretexto de que hay que acabar con todo, cuidado con eso. Eso sabemos que comienza un día y no sabemos cuándo termina. Si no, pregúntenle a los amigos venezolanos. Entonces, la oposición tiene que jugar su papel en democracia, que no es solo denunciar en conferencia de prensa, es recurrir a las instancias necesarias y hacer la denuncia formal. Eso es lo que se impone. Por eso reitero, bien porque el PRD reaccione de inmediato al discurso de Varela y le hizo una serie de cuestionamientos válidos. Eso es decir, la narcopolítica. No, presidente, diga quiénes son los que están en narcopolítica. El país necesita saber si en el Ejecutivo hay información de que hay narcopolítica introducida en nuestro país, que se sepa y que también se haga la denuncia. Bien que el PRD señaló eso, bien que reclamó que pareciera que el Ejecutivo se va a reiterar y a mantener en las designaciones de las nominadas, porque lo mencioné en un párrafo. No lo dijo tal cual, pero hizo alusión a las nominadas. Bueno, ese es el huevo de la oposición. Pero cuando ya hay temas de denuncias formales, tienen que proceder. Si no proceden, uno lo puede calificar de show político o de una forma de complacencia, para no decir acuerdos. Hey, te voy a hacer ruido, pero no te voy a denunciar. Sería lamentable que eso sea lo que pase. Bueno, continuamos con los deportes de don Santos Cano, que todavía se encuentra cruzando el Océano Atlántico. ¿Qué tal, profesor Edwin Cabrera, Lourdes, Sada? Feliz año 2018 y también a nuestros amigos televidentes de FTV Diario. Oiga, continuamos con las informaciones, ¿no? Y lamentablemente terminamos el 2017 y comenzamos el 2018 sin campeones mundiales en cuanto a boxeo respecta, porque el fin de semana pasado, lamentablemente en Tokio, Japón, perdió Gilberto el Cacique Pedrosa en su pelea de título mundial ante el campeón invicto japonés Kenshiro. Lamentablemente el panameño fue noqueado en el cuarto asalto, un knockout técnico. Le pararon la pelea en el cuarto asalto al panameño, que ahora tiene su cuarta derrota en su palmarés, ¿no? 18 victorias, 4 derrotas, 2 empates para el panameño, mientras que el japonés invicto hizo su segunda defensa de su título mundial del CMB en el peso mini mosca, con 6 knockouts, está contando la del panameño. Así que a esperar que en este 2018 tengamos un mejor futuro para el boxeo panameño. Venimos a Europa, vamos a hablar un poquito de fútbol, porque el Atlético de Madrid tuvo la presentación de sus 2 refuerzos para este 2018. Recordamos que el Atlético de Madrid había recibido una sanción de 5 meses por la FIFA, donde no podía contratar jugadores. Los refuerzos son ni más ni menos que Diego Costa y Vítulo. Diego Costa, que viene del Chelsea inglés, y Vítulo, que viene de Las Palmas, el exjugador del Sevilla, que a mediados del año pasado pagó su cláusula de rescisión para irse a Las Palmas y ahora llega al Atlético de Madrid, que recordamos va a jugar Europa League. Estuvieron eliminados de la UEFA Champions League. Así que a ver cómo le va al equipo de Simeone en este 2018. He venido un mes pues haciendo distintos trabajos con los fisioterapeutas y adaptadores, y bueno, por ese lado ya me quedo mucho más tranquilo, porque ya está olvidado. No vengo a competir con nadie individual, sino vengo a intentar sumarlo al equipo que ya lleva tiempo haciendo el míster, y ojalá que pueda ayudar al equipo. Eu vou estar aí apto para jogar. Se o míster opta em ponerme para jogar com o Griezmann, com o Torres, lo que sea, voy a intentar darme lo mejor.
pero lo sé yo que hay mucha competencia y sé que ellos tienen muchos goles y vamos a hacer una pelea buena. Y finalizamos hablando un poquito de tenis, nos vamos hasta Australia porque ya estamos a menos de 2 semanas del inicio del primer Grand Slam de la temporada, que es el Abierto de Australia, que arranca el 15 de enero y Roger Federer está en su mejor momento. Está jugando un mini mundial de equipos mixtos en la ciudad de Perth, Australia, preparándose para el Abierto, para el Grand Slam australiano que se juega en Melbourne. Y Roger Federer ganó el sábado pasado ante Japón y hoy en los dobles mixtos y en lo individual le ganó a Rusia. En el singles individual le ganó a Karel Kochalov, así que estuvo muy bien por Roger Federer, teniendo buenas sensaciones de cara a este 2018. Y no tiene la misma suerte, no ha corrido la misma suerte Andy Murray, el escocés, que ya tiene 5 meses que no juega. Recordamos que se retiró del Abierto de Estados Unidos el año pasado por la lesión en la cadera que tiene. Se ha sometido a rehabilitaciones y no descarta una posible operación para este 2018. Se ha retirado del torneo de Brisbane y está en más que dudas su participación en el primer Grand Slam de la temporada que se va a jugar en Melbourne. Así que malas noticias para los fanáticos de Andy Murray, que ha bajado al puesto número 16 del escalafón de la ATP. Es lo que tenemos en informaciones por el momento. Feliz 2018 para todos. Chicas, regresamos con ustedes a estudios. Adelante. Muchísimas gracias, Santo. Continuamos con más información. El viceministro de Educación, Carlos Staff, habló sobre el inicio de reválidas por fracasos escolares durante el 2017. Yo no tengo la cifra exacta, pero el análisis que hicimos, el análisis diferencial que hicimos comparando un año con otro en función de los 2 primeros trimestres, nos arroja una cifra muy similar a un 10%. Eso es alrededor de 45.000, entre 45.000 y 50.000 estudiantes. ¿No es un fracaso del sistema? Bueno, mira, en educación no hay 100% ni 0%. Yo creo que eso significa que hay cosas que tenemos que mejorar, como al efecto se están tratando de mejorar. Bien, el ministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vázquez, no descarta aspirar a un cargo público en las próximas elecciones del 2019, así lo señaló el titular de Desarrollo Social este martes. Yo prefiero seguir trabajando en la responsabilidad que me ha dado el señor presidente de la República en el Ministerio de Desarrollo Social. La política llegará en su momento cuando el Tribunal Electoral anuncie el periodo. Ahora mismo creo que es de cumplir la agenda. ¿No lo descarta? No, uno como parte de la ciudadanía uno puede descartar nada, pero vuelvo y le reitero, me enfoco en la gestión como tenemos como ministro. Bien, hasta aquí las noticias, pero antes de despedirnos, Ada y amigos televidentes, quiero compartir con ustedes un mensaje del Papa Francisco para este nuevo año. Y son las siguientes palabras. Un nuevo año no se inicia ni con el pie izquierdo, ni con el pie derecho, ni con supersticiones. Se inicia de rodillas, orando por este nuevo año que comienza. De esta manera nos despedimos, que tengan una excelente noche. Así es, manténgase en sintonía de FTV porque todavía tenemos más para contarle con buenas noches para todos. Así es.